Bueno, amables televidentes, bienvenidos una vez más a Convivencia Ciudadana. Estamos hoy muy contentos, muy orgullosos porque aquí cada vez nos visitan las grandes estrellas en el derecho, humildes, sencillos, y vamos a hablar de seguridad social, vamos a hablar de pensiones, por supuesto de esas incapacidades de pérdida laboral. Pérdida de capacidad laboral, cuando ahorita les vamos a explicar en qué consiste, que muchos de ellos tienen amplias inquietudes. Entonces tenemos a la doctora Marixa Muñoz, que hoy nos está visitando por primera vez y es muy ducha en el tema. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. Claro que sí, Byron, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta aquí de poder llevarles un mensaje a los televidentes en este tema tan apasionante y de tanto interés como es el tema de la seguridad social y las diferentes formas de las pensiones. Entonces espero colaborarles mucho. Aquí ha estado con nosotros el doctor, una eminencia en el derecho, que es el doctor Ángel Mosquera, ¿cierto? Sí, correcto. El cual es su compañero y usted, mejor dicho, se siente orgullosa de ser ese colegaje. Sí, claro que sí, eres un doctor muy bella persona y fuera de eso es un profesional muy íntegro en toda esta área del derecho, que estamos al servicio de ustedes. Que entre otras cosas le envío un saludo muy especial porque siempre lo he dicho en radio y en televisión, ha sido un hombre muy humano, un hombre que cuando hemos necesitado para alguien, un oyente o un televidente que no tenga los mismos recursos, así nos ayuda a asistirlo o a hacerle algún memorial o algún oficio que se necesite. Sí. Bueno, vamos entonces a hablar qué pasa en cuanto a la seguridad social en Colombia. Primero, esa cotización, vamos a hablar de estas EPS. Primero que todo, la EPS, estos tipos de contrato, y lo digo abiertamente, sin tapujos, como Dios me enseñó, y es que aquí hay varias mafias en Colombia, y es el tipo de contratación. Hay obra y labor, hay prestación de servicios, el contrato indefinido, definido, y la gente se pregunta que si con esos contraticos iban a alcanzar a cotizar. Y un problema más grave, doctora Marixa, que se vive en Colombia, hay patrones que le retienen, o sea, la cuota al trabajador, pero no la llevan, no la consignan. Hay gente que nos ha contado que trabajó en una empresa y que ya la empresa no existe, o que se le perdieron las semanas. Empiécenos hablando sobre eso, qué pasa en esos momentos si se pierden unas semanas que tienen que ver con el aporte para la pensión. Claro que sí, Byron. Mira, cuando un ciudadano le sucede esto de que no sabe dónde está el empleador, que trabajó X o Y tiempo con una empresa y va y solicita al fondo donde se encuentra afiliado, bien sea al fondo privado, como es Protección Porvenir, o al fondo público, como es Colpensiones, su historia laboral, y efectivamente en ellas se consignan todos los aportes que hizo este empleador a la pensión de su trabajador. Pero allí, ¿con qué se encuentran? Allí se encuentran que no realizaron algunos tiempos de cotización y resulta que el trabajador efectivamente estuvo todo ese tiempo vinculado y él confía en su empleador de que él realizó bien su gestión y que le cotizó a la pensión, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer acá? Cuando al ciudadano le pasa esto, a cualquier trabajador se le presenta este inconveniente, lo primero que debe hacer es ir a su fondo de pensiones donde está afiliado y solicitar la historia laboral. Allí en esa historia laboral él se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Lo siguiente: si ve que efectivamente le hacen falta las semanas que él considera que las trabajó y no le aparecen ahí certificadas de que le hicieron esos aportes, él debe buscar a ese empleador y solicitar y preguntarle pues qué pasó, o directamente el fondo de pensiones. Ahí el directamente responsable es el fondo de pensiones, porque la ley lo faculta a él para que sea él quien busque este empleador que se encuentra en mora o que efectivamente no hizo esos aportes a la pensión de ese trabajador, no hizo esa cotización. Bueno, excelente ahí, y yo le voy a empalmar. Si se comprueba que sí existió la empresa como tal, pero no hizo los aportes y desapareció, ¿qué hace el fondo de pensión? Mira, el fondo de pensiones, ¿qué tiene que hacer? Él es el obligado para saber qué fue lo que pasó con ese empleador, porque no hizo las cotizaciones, y en su defecto le toca responder por los aportes de las semanas de cotización de ese trabajador. Eso hay que demostrarlo. Bueno, doctora, excelente, y es que yo digo que muchas veces, y casi todos nosotros los ciudadanos,
No por ignorancia, la ignorancia no existe, tal vez por desconocimiento. ¿Le parece bien esa palabra? Perfecto, muy bueno. Entonces es decirle que para eso están los abogados. Ahora les voy a decir más adelante, sé que están ansiosos por tomar el nombre completo de la doctora, el número del teléfono, dónde está la oficina, pero vamos a seguir hablando con esto tan importante que son esos aportes, porque se ve por montones. Se ve por montones. Una niña, voy a poner de una vez el caso muy concreto de esta comuna, trabajó en un spa de mucho reconocimiento y siempre le sacaban, como llamamos nosotros coloquialmente, ese aporte, pero resulta que duró allá unos 8 años y nunca el señor lo reportó. Ahí es donde usted dice que hay que ir precisamente donde estaba afiliado, ¿cierto? Exacto, sí, al fondo de pensiones donde supuestamente le hicieron la suscripción al determinado fondo y reclamarle al fondo. ¿El fondo qué hace? El fondo llega y brega a buscar al empleador, porque es que esa es la obligación. La obligación del fondo es vigilar, porque ellos son los encargados de vigilar que efectivamente ese empleador sí realice los aportes o las consignaciones para la pensión de sus trabajadores. Entonces eso lo debe hacer el trabajador, solicitárselo a través de un derecho de petición, y en caso de que el fondo, porque ellos son muy olímpicos, dicen que no, que es que ya la empresa desapareció o que tuvo otra sustitución pensional o que busca al empleador. No, es buscar un profesional del derecho que sea que tiene los conocimientos de cómo a través de puede ser aún de una tutela si no responde el fondo de pensiones, que el juez lo obligue a que ese fondo busque los dineros que tiene perdidos esta trabajadora. O sea que mire que la última, uno no puede perder las esperanzas, la esperanza es el último que se pierde. Sí. Y la gente, ¿cuántas veces? Porque yo estoy convencido, pues, soy un culicagado para Colpensiones con 54 años recién cumplidos, Simón, que soy muy sardino, pues porque que es a los 62. Sí. Lo que yo quiero decir también es que ahí es donde yo los invito a ustedes y que se asesoren con estos personajes que tienen conocimiento, se asesoran en las panaderías, en las carnicerías, en las droguerías. A mi tía le pasó esto. No, asesórense por medio de Convivencia Ciudadana con estos abogados, la doctora Marixa, la del doctor Ángel Mosquera y todo su núcleo de trabajo, toda su gente. Otra pregunta, háblanos también entonces, ¿qué es un bono pensional? Que se menciona demasiado, porque a unas personas le dicen, vea, más bien vaya y reclame un bono pensional. ¿Eso sí es tan fácil? Eso depende, Byron. ¿Por qué? Porque el trabajador, antes de que llegara la ley 100 del 93, resultaba que las empresas tenían la facultad de ellos mismos realizar sus aportes a la pensión de su futuro trabajador, ¿cierto? O también esto se da mucho en los fondos públicos. Entonces esos fondos públicos, como pueden ser por ejemplo empresas varias, EPM, todo eso, tenían esas cotizaciones, todas las entidades públicas cotizaban, ¿cierto? Entonces cuando ya cotizaban a sus trabajadores, entonces ¿qué pasa? Cuando llegó la ley 100 del 93, ya les dijo organizó todo este sistema pensional en dos entidades, en los fondos públicos a través de Colpensiones y en los fondos privados. Entonces el trabajador estaba en libertad de escoger dónde quería que le consignaran sus aportes a pensión. Entonces muchos escogieron los fondos privados. Entonces, ¿qué pasa cuando el trabajador escogió su fondo privado y fue trabajador público? Ahí le queda ese bono pensional para que luego esos dineros que estaban allá para la pensión de él se trasladen al fondo privado, donde escogió ahora. Entonces ya todo eso se suma y esto es lo que se le entrega al trabajador. Porque hay veces que los trabajadores no alcanzan, aunque cumplieron la edad, no alcanzan a pensionarse porque no tienen todas las semanas o el monto que exigen los fondos privados. Entonces, si es en el fondo privado, le hacen una devolución de los aportes, así se llama. Y si es en el fondo privado, sí, devolución de los aportes. Y si es en el fondo público, ya Colpensiones le entrega una indemnización sustitutiva de esos dineros que tenía ya guardados y que no alcanzó no alcanzó a reunir para la pensión. Bueno, ¿qué diferencia hay en Colombia estos fondos privados y Colpensiones, que es lo público, en el cual pues yo estoy ahí, gracias a Dios? A uno le preguntan en la calle, y usted está, su cesantía, su pensión, su cuestión, ¿en dónde está? ¿Por qué? ¿Qué diferencia existe? En lo privado y en lo público, pero ambos pensionan. Sí, correcto. Pero ¿qué diferencia hay?
Mira, ahí hay una diferencia grande y es la siguiente, que es que los fondos privados, y cuando le van a reconocer la pensión a su trabajador, llegan y se le reconocen con un porcentaje muy mínimo. Ellos llegan y hacen un cálculo allá según el monto que logró este trabajador reunir durante todo el tiempo de su vida laboral, y sobre ese monto llegan y le hacen el IBL, que es el ingreso base de liquidación, con el que va a quedar pensionado el trabajador, ¿cierto? Entonces, cuando ya quiere su estatus de pensionado, le dicen, bueno, don Pedrito, usted va a quedar con una mesada pensional de 1.200.000 pesos, ¿cierto? Y resulta que este mismo trabajador pudo haber estado en el fondo público, como pudo haber sido por pensiones, o en ese tiempo se llama Instituto de Seguro Social, y con ese mismo dinero llegan y le dicen, bueno, uno dice que le hagan una simulación a ese trabajador. ¿Cuánto quedaría pensionado con el fondo público y cuánto con el fondo privado? Entonces, cuando el trabajador llega y le hacen esa simulación, le dicen, bueno, don Pedrito, usted va a quedar pensionado con el fondo público con una pensión de 2.300.000. Entonces vemos un abismo muy grande, entonces, en que siendo el mismo trabajador, como el fondo privado lo va a pensionar con 1.200.000 y el fondo público con 2.200.000. Entonces, ¿qué va a querer don Pedrito? No pasarse para Colpensiones, ¿cierto? Para el fondo público, porque su mesada pensional va a ser más alta, y eso es lo que, pues, eso es lo que busca como lo que el deber ser para una vida digna de este trabajador, de este pensionado, que ya solamente va a tener esos ingresos. Entonces, ¿qué decían las entidades? Que no les aceptaban el traslado cuando cumplían una determinada edad, porque ellos exigen un requisito, y es el siguiente. Pero ¿qué tal si hacemos eso? No se me olvida, y vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos y empalmas con lo que vas a decir. Vamos es el siguiente, ¿listo? Correcto. Vamos entonces y ya regresamos con Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Continuamos con Convivencia Ciudadana con la doctora Marisa Muñoz, aclarando qué pasa también con Colpensiones, con los fondos privados, si usted tiene unos derechos, si tiene no, qué diferencia hay entre estas dos entidades. Si de pronto también algo que le vamos a preguntar en nuestro programa de Convivencia Ciudadana, si es que los patrones manejan un convenio y cuando el trabajador, pues uno cuando empieza a trabajar se arrodilla, pues uno que le toca decir gracias, no les pague porque por esto. Pero yo le voy a hacer unas preguntas amable televidentes, ella nos está respondiendo. Si un trabajador en Colombia tiene la libertad de elegir su fondo de pensiones, eso lo vamos a hacer, pero vamos a continuar con algo que vamos en siguiente. ¿Me haces esa aclaración, por favor? Y luego me responde la otra, si eso es tan amable. Claro que sí, Jair.
Mira, sí, en Colombia todos los trabajadores tienen la libertad de escoger su fondo de pensión. Entonces ellos deciden y pueden escoger qué fondo de pensión quiere, ahorrar allá sus dineros para recibir su pensión cuando ya cumplan pues con los requisitos que exige la ley, que son la edad y las semanas. Pero entonces, venga, yo le aclaro algo. Así sean contratistas, porque todo el mundo pagamos seguridad social, ¿cierto? Pero yo noto que en las empresas, por no mencionar, doctora, para que usted me ayude, aquí es sin tapujos. Resulta que hay empresas que yo veo que cuando le hacen el contrato al trabajador, ya lo tienen filiado. O sea, claro sí. Entonces, por decir algo, me mandan para un fondo privado, yo tengo derecho a decir, no, qué pena, lo que pasa es que yo quiero ahorrar mis pesos, mi dinero, lo quiero ahorrar es en Colpensiones, por decir algo, y no en un fondo privado, o viceversa, que ellos digan, eso sí se puede. Sí, eso sí se puede, y eso, Byron, casi siempre sucede es con los fondos privados, que son los que tienen aquí. Ustedes saben pues que en todo Colombia hay unos grupos que tienen sus fondos y el manejo de estos. Entonces, ¿qué le interesa a ellos? Tener esos ingresos de estos trabajadores. Y sucede mucho con los trabajadores nuevos, incluso llegan a las universidades y les ofrecen les dan unos bonos, que pueden reclamar unas preventas, unos descuentos en determinadas compras si realizan en X o Y establecimientos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya van a ver que ellos empiezan su vida laboral, aparecen vinculados en los fondos privados. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Allí hay que esperar que ellos cumplan 5 años de estar afiliados a este fondo para luego solicitar el traslado. 5 años. 5 años se debe esperar para cambiar de traslado. 5 años. Sí, se debe esperar. No, pues 5 años. 5 años ya desmoralizado, sigo ahí. No, porque ya después de eso, ahí ya vamos a la pregunta que dejamos ahorita cuando salimos a comerciales, y es la siguiente: la importancia de lo que les estábamos informando ahorita, del traslado de fondo de pensiones. Porque ya yo les había contado pues qué pasa con el trabajador que con los mismos ingresos va a recibir una mesada más alta en el fondo público que en el fondo privado. Entonces, ¿qué dicen estos? ¿Qué dice la norma? La norma le dice que si son mujeres y tienen 47 años ya no se pueden cambiar de fondo de pensiones, que tienen que seguir con el que venían cotizando. ¿Y qué pasa si son hombres? Los hombres les dan un término hasta los 52 años para que realicen el cambio de fondo de pensiones. Entonces, si como el fondo privado se lo va a negar, ya ahí sí requiere la ayuda de los profesionales para que a través de una demanda que se llama nulidad de traslado o cambio de fondo de pensiones, uno llega y presenta la demanda, y ya allí uno explica cómo este trabajador, así ya haya cumplido con la edad, así el fondo privado le haya negado, casi sucede mucho con los fondos privados, que le niega el derecho de traslado. Entonces, como un juez ordinario, un juez de la jurisdicción ordinaria laboral, llega y le concede el cambio de traslado. ¿Por qué? Porque le da una nulidad a esa reclamación que se hizo para él cambiarse para el fondo público, que es el que lo va a pensionar con un ingreso base de liquidación más alto. Entonces, esto sí se puede hacer. Estos son demandas que requieren de la ayuda de un profesional para que salga efectiva esa nulidad de régimen donde estaba el trabajador. Bueno, les quiero compartir, yo tengo unos compañeros de mi empresa que ellos hubo un tiempo que les vendieron una información falsa. Correcto. Y que Colpensiones se acababa de una cuestión en la otra, y ellos fueron víctimas de ello, pero consiguieron un profesional y ellos ganaron esa parte. Es que así es. Así es, ¿cierto? Correcto, sí, porque lo que hizo el fondo privado, ellos con artimañas y engaños y sin darle amplia información a los trabajadores, los iba trasladando a través de engaños, de que se iban a pensionar muchísimo más joven, que podían reclamar su pensión sin haber cumplido los requisitos pues, que exige la ley, que son los 52 años, o las 1.300 semanas. En ese tiempo eran menos semanas porque ellas se fueron incrementando. Entonces, todos estos engaños son los que uno le logra demostrar al juez de que efectivamente este trabajador sí fue trasladado de fondo de pensiones con engaños y sin falta de información, de una información idónea para que él tuviera conciencia de que era efectivamente lo que le iba a suceder si se pasaba de fondo de pensiones, ese traslado. Entonces ahí se busca a través de una demanda
una nulidad. Ahí se... ¿Qué pasa con las EPS, doctora? Porque eso forma la parte de la seguridad, seguridad social, ¿cierto? Que es un enriquecimiento para unos pocos y lo sostenemos todos. Para las EPS, lo que yo quiero llegar es, uno puede elegir su EPS. O la empresa le dice a uno es que aquí es con X o con Y. Me hago entender. Hubo un tiempo también que las EPS se negaban, pues hasta ahí me di cuenta, se negaban para afiliar a un trabajador. Si estaba allí, no se podía pasar para acá. Ellos viendo de todas formas siempre la parte del dinero, viendo aparte. Eso sí es legal que a uno le puedan negar la afiliación que uno necesita en una EPS. No, o sea, no, en cuanto a la legalidad, no es que se la nieguen, sino que es que la ley estipula unos requisitos que debe cumplir el afiliado para poderse trasladar de EPS. Entonces, cuando yo estuve en una EPS y me quiero trasladar a la otra, yo debo cumplir unos requisitos que es haber tenido un tiempo determinado que exige la ley en esta EPS y luego trasladarme con todo mi grupo familiar, porque no permiten, por ejemplo, traslados de que uno de los cónyuges se traslade y que el otro se quede en la EPS. No, se debe trasladar todo el grupo. Es eso. Bueno, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Entonces, ya quedó claro que 57 años las damas, 62 hombres los hombres, 62, ¿cierto? Y las 1.300 semanas. Esa en es ambos. preguntar. ¿Cuántas semanas concretamente? Son 1.300 tanto para hombres como para mujeres. Bueno. Bueno, y aquí en los fondos privados también le ponen otro requisito que es un monto determinado. Ellos estipulan, la norma estipula, no, es que usted tiene que tener más de 200 o 300 millones cotizados cuando es el fondo privado. Pero ¿qué pasa? En lo que se ha visto pues así en el común y en todos los pensionados que han logrado alcanzar su pensión con el fondo privado, es que ellos después de que cumplen la edad y tienen más de las 1.300 semanas, así no haya alcanzado ese monto, el fondo privado les recoge la pensión. ¿Cierto? ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Es el monto con el que usted cotiza al fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que siempre cotizan por un salario mínimo, en cambio hay otros que cotizan por más, por 2, por 3 salarios. Entonces eso es muy importante porque si usted es un trabajador que siempre cotizó más de 1.300 semanas con un salario mínimo, su pensión siempre va a ser sobre un salario mínimo. Ellos llegan y le dicen a unos trabajadores, no doctora, es que yo coticé 1.500 semanas, yo quiero que me devuelvan estas otras semanas que me sobraron. Y bueno, ¿qué hace el fondo privado? El fondo privado le logra hacer una ponderación para subirle de pronto un poquitico más del mínimo. Pero el fondo público no, el fondo público lo pensiona efectivamente con su salario mínimo. Ahí encuentra pues uno como hace como esas diferencias de los beneficios y bondades que tiene uno u otro régimen de pensión, otro fondo. ¿Qué hace el fondo público? Como es Colpensiones, él siempre lo va a pensionar a usted con un salario mínimo. Su ingreso base de liquidación es con un salario mínimo, siempre y cuando toda su vida usted cotizó por un salario mínimo. Que le sobraron 200, 300 semanas. Estas semanas se van a un fondo que se llama el Fondo Colombia Mayor, que ahora es Fiduagraria S.A. Ese Fondo Colombia Mayor coge todas esas semanas que le sobraron a X o Y trabajador después de cumplir las 1.300 y subsidia a las personas que no tienen cómo cotizar lo que vale una seguridad social para adquirir una pensión. Pero venga, ahí me dejó preocupado porque yo ya tengo más de las 1.300 semanas. La pregunta es porque uno en la calle le dice no. De todas formas, le reconocen en el momento que usted se jubile y entonces se lo van a reconocer en un dinero. Y eso entonces no es así. De pronto yo me la sudé, trabajé, me paso porque no tenía la edad, como en este momento la tengo. Yo trabajo para la alcaldía y ustedes saben que acabo de cumplir hace 2 días 32 años en la alcaldía. Están más que suficientes las 1.300 semanas. Me faltan 8 años, Dios mediante. Perfecto. La pregunta es esta, ¿cierto? 8 años o 6 años, tengo 54. ¿Sí? 8 años. 8 años. Entonces esos 8 años, ¿qué?
Por eso, Byron, ahí hay que tener muy claro es cómo ha sido todos tus aportes a pensión. Si tus aportes han sido por una pensión de un salario mínimo o si ha sido variado, has cotizado más de 2 salarios mínimos. Eso, entonces ahí ya usted, si su IBL, el ingreso base de liquidación que va a tomar Colpensiones para entregarle su mesada pensional va a ser más alto porque ellos ponderan los últimos. Sí, y fue otra cosa, si usted es trabajador público, ya se tiene en cuenta, es el último año de la norma. Para el trabajador público es el último año de ingreso base de liquidación. Y para los trabajadores que sí son de la empresa privada, son los últimos 10 años. De ahí saca el promedio del ingreso base de liquidación con que va a quedar pensionado el trabajador. Bueno, doctora Marisa, en tu trayectoria como profesional en Derecho, has logrado que los trabajadores colombianos logren una pensión y no se den cuenta, es decir, sí. Por eso es importante la asesoría de un buen profesional, ¿cierto? Claro que sí, ¿Qué tal si eso lo hablamos enseguida para que la gente tenga conocimiento cómo se puede contactar con usted, la firma, para que nosotros les podamos dar más seguridad, ¿le parece? Claro que sí, Vaino, con Ya mucho entonces gusto. regresamos en Convivencia Ciudadana después de unos mensajes institucionales. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Entonces, en Convivencia Ciudadana, con este gran programa, estamos hablando de derecho laboral, también todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Pero hay una cuestión que aqueja a todo el pueblo colombiano, es la pérdida de capacidad laboral. Cuando entran también en esa disputa, lo llamo yo entre comillas, que fue la ARL, que entonces hay que mandarlos a Bogotá, que la regional, Perfecto. y entonces la EPS dice eso no es conmigo, y el que queda así es como cuando los matrimonios, los que quedan en la mitad son los hijos. Sí. ¿Es verdad o no, doctora? Sí, claro que sí. Con la Byron. doctora Marixa Muñoz, entonces estamos aclarando que es una pérdida de capacidad laboral en Colombia. Bueno, mira, Byron, la pérdida de capacidad laboral es una contingencia que sufre una persona, bien sea trabajador, en este caso siempre va dirigido pues como a los trabajadores, bien sea trabajador, bien sea que la sufra por un accidente laboral o una enfermedad común, ¿cierto? Entonces esa contingencia, ¿qué hace? Que ya el trabajador llegue y a raíz de esa disminución en su capacidad para seguir continuando con sus ejercicios laborales, sus actividades laborales, entonces empieza con un trámite, que hay que hacer un trámite bien expedito para determinar que el origen del accidente o de la enfermedad, si es de origen común, si es de origen laboral. Fuera de eso ya empieza una calificación, porque ¿qué pasa con este trabajador que se accidentó, que sufrió una enfermedad
de origen común, este trabajador empieza con unas incapacidades. Ya después de las incapacidades le va a decir el fondo. Si es de origen laboral, le dice, bueno, usted en la ARL a la que usted se encuentra afiliado le debe realizar la calificación. Pero para ello hay que cumplir unos requisitos, porque es muy importante determinar ese porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. ¿Para qué? Primero, por si llega a un porcentaje de más del 50%, puede adquirir o alcanzar la pensión por invalidez. Resulta que no alcanzó el 50%, entonces, ¿qué pasa? Puede reclamar una indemnización, ¿cierto? Por ese accidente o por esa enfermedad de origen laboral que sucede, que se da cuando se logra demostrar el origen de que la enfermedad de origen laboral. Entonces ya con esto se va a calificar y de ahí reclamar la indemnización. Y como está diciendo Byron, eso es cierto, que todo esto es un trámite que hay que realizar y que el trabajador no tiene conocimiento de eso. Es que incluso no tiene pues por qué conocerlo, porque el trabajador está preocupado por realizar sus actividades, por cumplir, que ya harta carga tiene de realizar muy bien sus gestiones, para encargarse de estos otros aspectos que son más que todo una serie de trámites y requisitos que debe cumplir, y que a veces las ARLs, como son estas entidades de riesgos laborales, que asumen una parte de estas pérdidas de capacidad laboral de sus trabajadores, o que son las encargadas de calificar y de verificar que efectivamente ese trabajador sí haya sufrido esa contingencia en ocasión o con ocasión a su actividad laboral, o que la misma empresa le haya puesto ese riesgo. ¿Ese riesgo de qué? De adquirir una enfermedad de origen laboral. Incluso a veces ni los trabajadores saben, incluso ni los médicos. ¿Quiénes son los que se encargan de esto? El que determina eso es un médico, pero a veces el médico, por falta de información del mismo trabajador o de las mismas empresas que tienen que cumplir unos requisitos, que son mirar el riesgo que se encuentra inmerso un trabajador con la actividad que desarrolla, para que el médico pueda determinar si es de origen laboral o de origen común. Entonces, cuando el médico no tiene ese conocimiento, ¿qué va a decir? No, es una enfermedad de origen común. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí estamos nosotros los abogados, que somos los que estamos encargados de realizar un estudio juicioso a través de unos decretos, de todo un sistema muy organizado, Sistema General de Seguridad Social, que tiene incluso el ministerio, que se encarga de estipular, a través del decreto 1507, que es el que se encarga de estipular la calificación, el origen y el porcentaje con el que debe calificar ese trabajador según la patología que haya recibido. Bueno, incluso se ha visto por medio de ustedes, los profesionales, usted que maneja y que coordina muy bien y sabe, tiene mucho conocimiento de esta parte, ustedes también pueden, ante médicos especializados, pues para comparar la calificación, porque yo voy a ser muy sincero y sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, pues una empresa o una ARL, yo decía esta mañana nada menos, doctora, hay que entenderlos, ellos tienen sus abogados y su personal profesional, porque ellos no van a aplaudirle a todo el mundo para pensionarlo. Entonces hay que entender que estos profesionales no es que sean deshonestos, para eso le están pagando, es para llevar exhaustivamente una investigación, cómo fueron las circunstancias en las que se vio involucrado el trabajador, ¿cierto? Correcto. Entonces ustedes cuando empiezan a llevar un proceso, incluso me he dado cuenta que tienen contactos directos con médicos especializados que ya saben, y se puede comparar esa calificación. Correcto. ¿Cierto que sí? Sí, claro que porque sí. a usted el médico le va a dar una calificación, voy a poner un ejemplo, 60 puntos, pero esto me lo acabo de inventar, es para jugar como matemáticamente. Resulta de que la doctora Maritza está llevando el proceso y se requiere la calificación de un experto, y ella va a sustentar con esa calificación porque es una persona profesional en la materia. Correcto. Y resulta que no eran 60, sino 80. Correcto. Es un ejemplo. Sí, puede suceder. Ha sucedido. Sí, claro que sí, ¿cierto? claro que sí. Porque es que en ese caso la
atención de riesgos laborales, ¿cierto? Sí. Ellos van a ofrecer o van a decir más bien vamos a hacer esto, eso se va a decir que a la regional, eso va a dar a Bogotá. Sí, tiene ¿Cómo es varias ese proceso? etapas. Mira, Byron, sí, eso tiene varias etapas y es muy bueno que toda la ciudadanía tome conciencia sobre este tema y es el siguiente. Cada que el trabajador se encuentre en una de estas circunstancias, bien sea por origen común o bien sea por accidente laboral, ¿qué debe hacer? Primero que todo, recolectar la historia clínica, que es como la fuente donde se puede extraer de allí la información para verificar, para revisar y para poder contrastar lo que está diciendo la entidad, como en este caso sería la ARL o el fondo de pensiones cuando es una enfermedad de origen común, ¿cierto? Y ya nosotros, pues y ya el profesional, un profesional que tenga conocimientos en medicina laboral está en la capacidad de verificar si esa calificación que le hicieron a ese trabajador, si está conforme con el manual único de calificación, ¿cierto? Y que cumpla los requisitos y que sí sea ese el porcentaje, que sí sea el origen, que sí sea la fecha de estructuración. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque ya se podría solicitar una corrección, bien sea en la estructuración desde el día que declararon a esa persona, por ejemplo, que sufrió una invalidez del 60%. O si no está, ¿qué acostumbra? Mire, vea, cuando se trata de una enfermedad, de un accidente laboral o una enfermedad laboral, la ARL ahí mismo llega y coge al trabajador y lo va calificando. Pues imagínense, si ellos mismos son los que le tienen que pensionar o indemnizar, ellos los califican con un porcentaje muy bajito. Entonces, ¿a qué lo invito yo al trabajador? Cuando el trabajador le suceda eso, inmediatamente busque un abogado, porque ellos le dicen, vea, usted trabajador, usted puede hacer la apelación, tiene 10 días. Esos 10 días se cuentan a partir del momento que le entregaron la notificación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral al día siguiente y se cuentan los sábados. ¿Por qué? Porque las ARLs trabajan los sábados. Entonces, ¿qué hacen? Le dan esa calificación al trabajador, le dice, usted mismo puede presentar el recurso, el trabajador no tiene conocimiento de cómo se hace una apelación ante estas entidades. Entonces, ¿qué hace uno? Uno llega y apela ante la Junta Regional, ¿cierto? Si no logramos subir ese porcentaje, que casi siempre se sube, porque lo digo por conocimiento de causa, porque las ARLs califican muy bajito, entonces uno ya logra que le suba esa calificación al trabajador. Si uno no está de conforme con esa calificación, se puede ir a una segunda instancia, que en este caso sería la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que esta se encuentra en Bogotá. Entonces la ARL, cuando es un accidente laboral o una enfermedad de origen laboral, le paga los viáticos al trabajador para que vaya ya con toda su historia clínica completa y allí lo califiquen, ¿cierto? Resulta que allá lo calificaron y puede suceder que la calificación es muy poquito, le subió un punto o confirmaron el mismo diagnóstico. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Si el trabajador no está de acuerdo con esa calificación, ya ahí sí tiene que acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para que sea un juez el que dirima ese conflicto y determine si efectivamente ese trabajador si tiene derecho, por ejemplo, a una pensión o a una calificación más alta. Excelente, excelente. Incluso dentro de mi jocosidad con Convivencia Ciudadana, conozco personas que no conocían, no habían montado en avión y por primera vez montaron en avión yendo a Bogotá pues para que les organizaran. Es verdad. Sí, así es. Sí, así es, los envían allá, pero siempre soy defensor de los profesionales en derecho. Miren, yo he compartido con ustedes, amables televidentes, cómo se hacen los derechos de petición, cómo los derechos constitucionales, cómo la ley 1801, o sea, las inspecciones de policía. Pero en esto y en todo esto se requiere de personal profesional, porque uno no va a saber, a uno le dicen tiene 10 días y 10 días, eso no es tan fácil como lo dicen. Correcto. Por eso están ustedes con esa experiencia, doctora Marixa, ¿cierto? Claro que sí, Byron. ¿Y qué recomendación se le puede hacer a la ciudadanía? Que busquen a profesionales que efectivamente sí sepan de medicina laboral, porque son los que tienen el conocimiento de cómo hacer efectivamente que estas apelaciones sí cumplan las expectativas o sobre todo que sí le determinen un porcentaje de calificación que tiene el trabajador. Yo quiero darle un saludo muy especial a Wilfer, un gran amigo, un hombre muy noble, un hombre de escasos recursos, que lo tienen volteando, pero ya el patrón, yo le decía a usted fuera de cámaras,
ya le entregaron una carta que tiene que presentar a Colpensiones y de eso que usted es tan conocedor, al menos usted me va a apoyar con una asesoría de esta muchacha que no voltee más. Claro que sí, Byron. Y lo quise nombrar es porque se va a sentir orgulloso y seguidor de Convivencia Ciudadana y va a decir, vea, a nivel internacional, ¿no? Qué bien, qué bueno. Doctora Maritza, usted le apasiona ese derecho, ¿no? Sí, ese me derecho, gusta mucho. ¿cierto? Y poderle uno ayudar a la gente es maravilloso, pues, y más que casi siempre es una gente que se encuentra en una debilidad manifiesta, porque uno enfermo y que no tenga cómo adquirir una pensión, que a veces se quedan sin pensión, sin indemnización porque no conocen o sin trabajo, entonces es muy bueno uno puede colaborar a la ciudadanía. Tengo otra inquietud del barrio Buenos Aires, en la ciudad de Medellín, y además para que sepan que la doctora va a estar en la emisora Minuto de Dios, que es internacional, en los 1230M, la señal del cielo, y a nivel internacional nos ubica como emisora Minuto de Dios en vivo Medellín. Ha oído mencionar la emisora Minuto de Dios, ¿no? Claro que sí, me gusta. Incluso he sido oyente de la emisora Minuto de Dios. Pero nunca ha estado allá. No, nunca. Sí iba, pero a comprar. Eso sí, al comprar el librito, comprar la ¿cierto? Biblia y todo eso, es muy pero bonita. esta vez va a estar esa ahí en el estudio, si Dios nos permite. Claro que sí, Byron. Doctora, muchas gracias. Hay una pregunta porque por eso yo mencionaba ahora al doctor Ángel, que es el que me apoya, me colabora también con toda la parte humana y eso lo bendice Dios. Que hay gente que de verdad que aparte que no tiene los medios, menos que entiende. Ay, sí. Hay una señora en el barrio de Buenos Aires que tuvo un accidente de trabajo. A ella le dieron 4 milloncitos de pesos. Y una señora adulta mayor con 4 millones, pues, ¿cierto? Pero ahorita que hoy en día la señora continúa y fue tan grave el accidente laboral que le dijeron allá que eso era cosa juzgada, que ya le dieron 4 millones y se puede comprobar que son las secuelas de lo que ella sufrió. Ahorita nos responde apenas regresemos de unos mensajes institucionales, ¿le parece? Claro que sí, Byron. Bueno, entonces ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Terminar por hoy con su programa Convivencia Ciudadana, gracias a Dios de verdad y de esta presencia, la presencia de nuestra doctora Maritza Muñoz, ducha en el tema, experta en seguridad social y todo lo que tiene que ver con la pérdida de capacidad laboral y las pensiones, todo lo que nos aqueja a los colombianos. A nivel nacional e internacional, un saludo muy especial, doctora, a ver si usted me saluda a la gente a nivel nacional e internacional. Claro que sí, a todos un saludo muy especial, gracias por acompañarnos en estos temas tan maravillosos y que son de tanta utilidad para quién, para los ciudadanos. Entonces, bueno, gracias por sus compañeros. Y a sus compañeros, compañeras de trabajo, tiene abierto el micrófono y también las cámaras para que les dé un saludito a ellos, que no se les haya quedar ninguno porque ahí sí, mejor dicho, la corchan. Claro que sí, un saludo para el doctor Ángel y para la oficina de Token Abogados, que es la oficina que tiene abiertas sus puertas
para colaborarle en todos los temas, en las diferentes áreas del derecho. Es un equipo de profesionales que estamos dispuestos a colaborar a toda la ciudadanía. ¿Dónde están ubicados? Y que nos encontramos ubicados en el edificio Coltabaco, la oficina la 1906, ahí en todo el Parque Berrío, enseguida de la Universidad Remington. La dirección es fácil pues de dedicarles por allá. Si no tienen dinero, no se preocupe, que no les vamos a prestar, pero sí les vamos a colaborar con nuestras asesorías, con ayudarles en todos sus inconvenientes que tengan jurídicos. Allá estamos todos los profesionales dispuestos para colaborarles. Incluso a Rolando un saludo muy especial, también a doña Yoli, a su familia, y a Wilfer y a Harlan, a mis grandes amigos. Y Wilfer es de la persona que yo les he comentado a ustedes que tiene una pérdida de capacidad laboral y que vienen embolatándolo, entre comillas, como decimos nosotros, pero incluso el patrón, Jorge, fue muy responsable con él y ya le toca es que a Colpensiones. Entonces, para que se le pueda asesorar, ¿le parece? Claro que sí. Doctora, ¿cuál es el número del teléfono de la oficina? Sí, el número telefónico es el 300-287-4196. Ese es. Bueno, y con esa sonrisa que usted me manda cuando mira hacia allá, hacia los televidentes, ¿qué hace usted en su tiempo libre? Que no sea trabajar. Bueno, que no sea trabajar en el tiempo libre, me encanta leer, me encanta cocinar, hacer deporte. Y bueno, para eso es lo que me alcanza, porque de verdad que mantenemos muy, muy ocupados. Bueno, felices en estas gestiones. ¿Y contenta? ¿Te apasiona el derecho? Sí, me apasiona. ¿Por qué estudiaste derecho viendo tantas carreras? ¿Por qué? Porque eso fue como un designio de Dios. Mira, yo te contaba que me gustaba escuchar la emisora Minuto de Dios, la escuchaba mucho en las mañanas, me encantaba el padre Alberto Celineros, a Mario Montoya. Entonces yo la escuchaba en la mañana antes de irme a trabajar. Entonces yo dije, no, yo ya quiero, o sea, yo ya cumplí mi ciclo con esta labor, yo era asesora comercial. Y yo dije, no, ya cumplí mi ciclo, yo quiero hacer otra cosa en mi vida, entonces quiero estudiar teología. Estudié en la universidad, en la Pontificia Bolivariana, varios diplomados de teología. Entonces, bueno, yo digo, quiero estudiar teología, quiero conocer más de ti y volverme pues una especialista en esta área. Me exponía ahí dictando clases de teología. Cuando por cosas del destino aparecí en la Universidad Autónoma, no sé por qué, cuando ya me encontré con una amiga con la que he hecho una tecnología también en el ITM, y ella me contó que ya iba en la mitad que ya iba en el quinto semestre de Derecho. Entonces le dije, ay, Derecho, ¿y qué tal? Y me dijo, no, muy bueno, que no sé qué. Y yo, ay, mi mamá, entre, ingrese, que vea que a usted le va bien. Y yo le dije, pero si es bien. Y me dijo, sí. Y yo, bueno, entonces ingresé, y no con decirle que terminé la carrera 5 años antes que ella. En los 5 años la terminé. Y mi amiga, que se llama Marlene, la vino a terminar hace poquito, el año pasado. Se demoró muchísimo para terminar la carrera. Y ella me dijo, ay, mira cómo te fue bien. Y ya cuando ingresé allá, la primera vez que entré a la clase de Derecho, no, eso fue excelente. Desde ese momento me enamoré de esa carrera y la he hecho con mucha responsabilidad y de verdad que me apasiona. Entonces eso para mí no es trabajo, sino que es un disfrute, es el goce de lo que me encanta hacer. Una pregunta corta, una respuesta corta. ¿Peleoncita? ¿En el derecho? Me gusta luchar. Corta. Me gusta luchar hasta lo último por defenderle los derechos a las personas. ¿Una abogada y un abogado se deben casar o no? Sí, claro. ¿Si eran buena pareja? Sí, claro que sí. Bueno, de todas formas ellos saben cómo se divorcian también de una vez, ¿cierto? Sí. Entonces, decirle a usted, doctora, que de verdad agradecerle, ¿qué consejo le da usted a la comunidad en general como abogada? A la comunidad, bueno, les voy a dar un consejo que por favor tómenlo, bien sea que nos consulten a nosotros, recuerden el número de la oficina, 300-287-4196, pero siempre que tengan un inconveniente, un problema, bien sea con el tema de la seguridad social, con los temas penales, con los temas de responsabilidad civil, con cualquier área del derecho, consulten primero un abogado y después toma la decisión, porque es que aquí estamos acostumbrados los colombianos, que primero nos metemos en el problema y de ahí buscamos la solución y nos sale más caro. Entonces, no, primero una asesoría con un abogado y de ahí bregar a buscar una solución alternativa del conflicto, como es una conciliación, para no irnos a un pleito. Espectacular, ustedes saben que soy Byron Mejía Cardona, me escriben al 300-597-76
76. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros en Convivencia Ciudadana. Muchas gracias a ti, Byron, por haberme invitado a este programa tan maravilloso y poder estar con este público tan divino. Y cada que la invitemos, ¿puede venir aquí? Claro que sí, ya hay que organizar un tiempecito. ¿Para qué? Para ayudarles. Es una forma de ayudar a la ciudadanía y de verdad que me gusta contribuir con esta causa. Muchas gracias, doctora Marisa Muñoz, ¿cierto? Claro que sí. Gracias también a nuestro gran amigo, compañero y nuestro coordinador general, Andrés Felipe Jiménez, y por supuesto a Jairo Gutiérrez, el camarógrafo, siempre que está con nosotros incondicionalmente. Y no podemos dejar de menos, y ni menos importante, a Cindy Jauregui y este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Los invitamos para la próxima edición de Convivencia Ciudadana. Muchas gracias y hasta la próxima.